Luis, suerte. Yo le paso suerte. Muchísimas gracias. Lo primero que hemos querido es que todos tuviésemos una copa ya de vino servida, porque hemos hecho una presentación teórica. Qué aburrido, ¿no? Entonces ya empezamos por un vino, sabemos que vamos a probar vinos y además un montón. Una cosa que me encanta desde edad, creo que hasta casi no políticamente confesable, es la garnacha. Es una variedad de la que resulta realmente fácil enamorarse. Y es una variedad que por otro lado ha sido muy denostada y vamos a ver cómo afortunadamente en Campo de Borja y concretamente ellos en Borsao la han defendido a muerte, y eso se puede ver de una forma muy sencilla con las estadísticas de la superficie de plantación de esta variedad. Una cosa interesantísima de la variedad en sí misma es que tiene una característica particular, que es lo que le cuesta madurar a la piel, y de hecho retiene sensaciones de verdor durante mucho más tiempo que la inmensa mayoría de las variedades. Vamos a salirnos por un momento de Campo de Borja, vamos a salirnos de Aragón y vamos a irnos a los lugares más fértiles de Vega, de Navarra, donde son realmente conocidos sus rosados, y es que es mucho mejor hacer un buen rosado que un mal tinto. No estoy hablando en contra de ningún vino navarro, pero estoy poniendo en perspectiva de que realmente en hondos donde los suelos son demasiado fértiles resulta muy difícil alcanzar madurez plena en las pieles de la uva. Como al final el tinto es la maceración de las pieles, si después de macerarse se va a extraer verdor, es mejor macerar poco tiempo para que el vino sea ligero, quede tan solo rosado y sea agradable. Y hay joyas como vinos rosados en Navarra. Ahora bien, quedaba toda la asignatura pendiente de ir subiendo peldaños en lograr esa maduración de la piel. Una cosa muy curiosa, durante la evolución de las plantas, una parte muy importante en ellas son los estomas, los poros que tienen en las hojas para la evaporación del agua. La planta evapotranspira, de tal forma que de esa manera va a ir adquiriendo los nutrientes del suelo. El gran problema está en que cuando se cierran los estomas, que son como los poros de nuestra piel, se para la maduración. Se para la maduración, deja de haber transformación de ácidos en azúcares, porque si no la planta se deshidrata. Fijaos si son inteligentes las plantas, que durante su evolución los estomas los tienen en la parte de abajo, en la parte de la sombra, ¿vale? Para retrasar el cierre de los estomas. Y la variedad garnacha, una cosa que tiene, dentro de muchas de sus particularidades, es que en vez de la hoja, la parte de abajo, tiene una vellosidad. Y esa vellosidad va a ser fundamental para ralentizar el paso del viento. Porque si hay algo que se puede decir, que de dónde es originaria la garnacha, es originaria del cierzo, por el hecho de que no hay variedades capaces de sobrevivir con un viento constante tan fuerte. Es una deshidratación tan brutal que ninguna otra variedad prácticamente es capaz de sobrevivir. Y resulta que esa deshidratación tan fuerte ha hecho que la garnacha se haya adaptado particularmente bien, porque es la única variedad del mundo que es capaz de cerrar los estomas y continuar madurando. Cuando otras variedades cierran los estomas, se bloquea la fotosíntesis y no hay transformación de ácidos. Hay pasificación. Se concentran los azúcares, pero por pasificación, no por madurez. La única variedad del mundo que es capaz de madurar en esas condiciones es la garnacha. Esto ya en sí es algo muy importante. Y aquí tenemos un ejemplo. Y esto es lo que más me gusta, lo refrescante que resulta. Cuando nosotros la olemos, no voy a meterme en describir si me huele a un carácter u otro. Me encantan las sensaciones de que me ayuda a respirar. Parece que es como un caramelo de eucaliptus o de menta que me abre las vías respiratorias. Me está ayudando a respirar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y esto ya en sí a mí me invita a disfrutar ahora. Vamos a tomar un sorbo. Y si nos fijamos con atención, hay una cosa muy importante. ¿Cómo vamos a distinguir que un vino es de calidad? Esta pregunta se le puede hacer a un niño y la va a responder de una forma muy gráfica y sencilla si le preguntamos ¿qué chicle es bueno? Y te va a decir, este chicle es muy malo porque no dura nada el recuerdo del gusto. ¿De acuerdo? Lo sabemos todos,
Parece que nos hemos olvidado de esa lección tan básica de decir, este chicle es una mierda, porque después de 4 mordiscos no sabe a nada. Y este chicle, oye, qué gusto, qué largo es. Eso es ya un indicativo inequívoco de calidad en el chicle. ¿Y por qué no va a ser lo mismo con los vinos? Tomamos otro sorbo, lo dejamos en la boca y echamos el aire por la nariz. Intentamos que sea el aire y no el vino. Y nos concentramos ahora en cuánto dura el recuerdo. Restregamos la lengua contra el paladar, a ser posible el paladar propio. Le echamos el aire por la nariz y nos fijamos en la persistencia, dentro de la delicadeza, ¿de acuerdo? Y esto es lo más delicado que vamos a probar hoy. Si comenzamos con estas diapos, por favor, vamos a ir viendo un poco cómo es posible, a partir de una sola variedad. Fijaos, aquí tenemos estos gráficos, que tenéis todos estos datos en internet, fundamentalmente en la página de ellos, para poder saber la superficie que se dedica a la garnacha dentro de España. Y una cosa muy importante, la cantidad de garnacha que se ha arrancado y la cantidad de garnacha vieja que se ha arrancado, que de hecho era superior incluso la cantidad, y se ha arrancado una cantidad fuera de serie. Lamentable, pero bueno, aún queda mucho. Avanzamos y vamos viendo comparativamente en el mundo. La Cabernet, que nos ha llevado al tiempo de las cavernas en muchos vinos, que se cultiva en todos los rincones del planeta, hasta donde no se debe de cultivar. Vamos a la isla sur de Nueva Zelanda y hay Cabernet. ¿Por qué? Porque el Cabernet se cultiva en todo el mundo. Ridículo. Se cultiva en lugares muy adecuados y se cultiva en lugares ridículos. Cuando el norte de calidad del vino era Burdeos, todo el mundo quería parecer Burdeos. Cuando el norte de calidad en España era La Rioja, todas las zonas de producción de tintos en España querían ser Rioja, ¿de acuerdo? Y cuando Rioja miró menos a la garnacha, pues muy bien, ¿de acuerdo? A lo mejor allí no se comporta como debe. Y sin embargo, afortunadamente, no solo se ha mantenido, sino que además se están recuperando cosas muy importantes. ¿Desde cuándo se oye hablar de variedades? Desde que a los americanos se les ocurrió la idea de, cuando venían a estudiar Francia en profundidad, ¿cómo se obtiene este vino? ¿Por qué es mejor que este otro? Porque está hecho a partir de esta variedad, ¿vale? Pues resulta que se ha corrido el riesgo lamentable de la selección clonal. Y se ha llegado el momento en el que, imaginaos por un momento, que todas las viñas del mundo tuviesen un solo clon de la misma variedad. Sería aburridísimo. Y eso es algo que ha estado a punto casi de perderse, pero se está recuperando en este momento porque se está haciendo trabajos, porque hay una cosa muy interesante. Vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo más datos del cultivo de la garnacha. Fijaos, en Aragón ya el peso tan importante que tiene. Ahí tenemos también la proximidad de la Tempranillo. Pasamos por favor a la siguiente, y aquí es cuando comenzamos ya a darnos cuenta de la importancia tan brutal que tiene, afortunadamente, en Campo de Borja. ¿De acuerdo? Pasamos y ahora podemos hacernos a una idea de, en el mundo, parece casi insignificante. En España, una cantidad pequeña. En Aragón, realmente importante. Ahora bien, supo viajar gracias a la Corona de Aragón y se expandió por todo el Mediterráneo. Y hoy hay vestigios muy importantes en Cerdeña, en Sicilia, de variedades a veces puras, a veces cruzadas, con ese denominador común. Una cosa que es muy curiosa, durante años, mira, fijaos aquí, qué cosa más bonita aproximarnos desde la estratosfera para situarnos en Aragón y ver concretamente dónde está la denominación. Tenemos el Ebro, tremendamente importante, que da nombre a la península ibérica, y luego los afluentes del Ebro, que van a dividir las denominaciones dentro de Aragón. Y entre ellas, como no, Campo de Borja, en esa pequeña esquina, que vamos ahora a ver algo que aparece aparentemente pequeño, como realmente no lo es. Ahí tenemos los afluentes del Ebro, tanto hacia Huesca, Somontano, como hacia el sur, Cariñena, Campo de Borja.
y por fin estamos ya viendo lo que son las dimensiones de la zona en la que nos vamos a encontrar con el afluente, el Huelche, ¿de acuerdo? Localidades importantes, y pasamos ahora directamente ya a ver la dispersión de los viñedos. Y esto va a ser muy importante. En este mapa plano aquí casi no significa nada, ¿vale? Están dispersos por todo lo que es campo de boja. Pero en los siguientes se ilustra perfectamente la diferencia de orografías, diferencias de elevaciones y diferencias de suelos, que podremos irlos viendo en detalle. Y entonces vamos a fijarnos ahora en los factores de calidad, la edad de las vides, todos lo sabemos, tipos de suelo, clima y altitud. Pasamos a ver aquí, bueno, pues una diapositiva más o menos alusiva de que con los años hay mayor colonización por las raíces de estratos más profundos, mayor riqueza y al final mayor equilibrio en la viña. Pasamos a ver las siguientes y aquí empezamos a tener cosas importantes, las diferencias de suelos. Esa orografía tan particular va a dar diferencias de suelos enormes que van a empezar a justificar las diferencias de las variedades, la diferencia de la variedad estilística de una sola variedad, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente y aquí, si acaso, vamos a fijarnos en las diferencias tan grandes que hay en estas diapositivas. Vamos a fijarnos particularmente en los suelos, vamos a ir viendo las siguientes diapositivas, vamos viendo diferentes composiciones. Fijaos aquí unas arcillas mucho más rojas, la presencia de piedra y una cantidad de piedra mucho más abundante en la medida en que sobre todo vamos hacia las partes más elevadas, diferencias de drenaje, fijaos las laderas, las plantas mucho más contenidas en tamaño. Y esto es algo que me llama especialmente la atención. Fijaos por un momento, si nos vamos a una zona clásica de Burdeos y estamos en Château Petrus o estamos en la margen derecha y nos vamos a Margaux y pensamos en aquellas viñas que son de postal, que son fotografías, que son setos perfectamente recortados, en las que tan solo producen medio kilo por cepa, una cosa muy importante que he dicho es que están recortados como setos, son totalmente regulares. Os podría luego poner alguna foto en la que podríamos verlo. ¿Por qué son tan sumamente regulares? Porque no para de cortarse la vegetación. Si no para de cortarse la vegetación es que el agua es excesiva, la planta no para de crecer y no hay energía para destinarla a la maduración de la uva. Fijaos, uno de los lugares de referencia de calidad del mundo, Burdeos, es un lugar donde el clima hace que 7 de cada 10 años el agua sea excesiva, la planta tenga que recortarse de forma continua y por eso cada cepa solo puede producir medio kilo de uvas para poder alcanzar la madurez. Y esas cepas no serían capaces de sobrevivir en los entornos tan secos y sobre todo tan ventosos, que es lo más deshidratante del mundo. Y además, recordad ese punto importante, es la única variedad del mundo capaz de seguir madurando después de que los estomas están cerrados. Y ha llegado a tener vellosidades para que no se cierren los estomas, para que frenen el viento. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver el cierzo, una constante, y de hecho, además ahí podéis ver una clasificación por su fuerza, ¿de acuerdo? Y vemos cómo, de hecho, comienza a ser... He hablado hoy concretamente con una persona de Tahuenca, nuestro querido amigo Jesús David, y dice, demasiado viento para salir a la calle, ¿vale? Hay días en que ni siquiera es posible salir a la calle. Aquí tenemos... pasamos a la siguiente, ahí serían las diferencias de velocidad del viento y aquí estaríamos con diferencias de elevación y por tanto las zonas más bajas a las zonas más elevadas, desde los 300 a casi los 1000 metros de altitud. Eso ya en sí va a justificar las enormes diferencias de algo tan difícil como con lo que tiene que debatirse José Luis y los bodegueros de la zona, en la que cuentan con 2 meses de vendimia. ¿De acuerdo? 2 meses de vendimia con una sola variedad. Esa es la cuestión, ¿vale? Porque es muy distinto tener 3 y 4 meses si estás elaborando espumosos, estás elaborando blancos, estás elaborando rosados, tintos, etcétera, etcétera. Pero con una sola variedad tener en números redondos, ¿de acuerdo? 50 días, 2 meses de diferencia, pero ahí están las diferencias en los suelos, las elevaciones y por tanto momentos muy distintos de madurez. Yo concretamente el año pasado recuerdo que estuve de vendimia durante 10 días, ¿vale? Entre Toledo y Jumilla.
10 días. ¿Dónde se firma eso? También lo firma. ¿De acuerdo? Una locura. Pasamos a las siguientes y entonces este es el resultado. ¿Qué es lo que se quiere en un vino de calidad? Equilibrio. ¿De dónde procede el equilibrio? De una planta equilibrada. ¿Y qué es lo que produce una planta equilibrada? Un racimo equilibrado. ¿Qué es lo ideal para un racimo de una variedad tinta? Un racimo suelto, frente a un racimo que es como una mazorca de maíz que no se puede ni doblar, donde va a haber diferencias enormes de azúcares, dentro, afuera, hasta 3 y 4 grados de diferencia en el mismo racimo. Entonces, imaginad por un momento, todos sabemos la sensación de estar comiendo una fresa y estar comiendo la punta de la fresa y estar dulce y llegar a la parte pegada al rabillo, que a veces está más dulce que el propio rabillo, ¿de acuerdo? Porque hay 2 puntos de madurez. En las piñas, igual, el listo sabe por dónde empezar a comerse la piña y te va dejando la parte verde a ti, ¿de acuerdo? Entonces, nunca repartáis la mitad de la piña para ti y para mí. No. 1-1, ¿de acuerdo? Vamos repartiendo aquí, pero vamos, repartimos, la cortamos al revés, ¿de acuerdo? Y compartimos para todos, de la parte ácida y de la parte dulce. Pues en las uvas tintas, en la medida en que esté más suelto el racimo, hay menos diferencias gustativas, que las tenemos en otras frutas también, ¿de acuerdo? Y lo más difícil, alcanzar madurez en la piel en la garnacha, ¿de acuerdo? Es algo particular. Una cosa que me ha pasado durante años, concretamente unos 14, 15 años que estuve dando cursos de vinos literalmente en prácticamente todas las denominaciones de origen española, me pasó una cosa muy curiosa. Y era que cuando tenía que probar vinos de garnacha, otros vinos que llevaba de referencia como grandes vinos españoles, cuando los olía después de una garnacha, ¿sabéis a lo que olían? A nada. A nada. Aquí solo vamos a estar oliendo a garnachas y vamos a estar con tal cantidad de perfume que afortunadamente nos han preparado una escalera ascendente para ir oliendo vinos más y más concentrados cada vez. Pero os aseguro que si sacásemos vinos prácticamente de cualquier otra variedad y los oliésemos después, no nos olería a nada. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Es así. Esa es la gran generosidad de la garnacha. Pasamos a la siguiente. Y ellos han hecho, por tanto, una clasificación de las calidades que serían de las zonas más bajas, de la Vega, calidades estándar, que no vamos a probar ninguna, luego vinos de selección y vinos top, ¿de acuerdo? Y bueno, afortunadamente ya hemos comenzado la cata y estamos probando este Boxau, en el que a mí me gusta destacar. Cada uno podrá decir caracteres aromáticos. A mí me recuerda a violetas, por ejemplo, pero insisto en que me gusta fundamentalmente la frescura, lo refrescante que resulta. Y vamos a dejarlo ahí para luego volver sobre él y darnos cuenta de esta frescura. Así es que nada. ¡Qué gusto! Ya he terminado yo de hablar. Así es que, salud.